Entre cada puesto había 2 torres de vigilancia más pequeñas con centinelas que observarían desde allí la zona fronteriza. Y a todo lo largo del muro se erigieron 17 superfuertes con cabida para 1000 soldados romanos. Lo que se consiguió con esto fue crear una especie de zona militar con la cual los romanos pudieran mantener un poderío militar suficiente a lo largo de la muralla, salir en gran número de patrulla a lo largo del frente, realizar el mantenimiento necesario y disponer de una presencia militar eficaz y capaz de intimidar. Cada uno de estos superfuertes cubrían una superficie de entre 12.000 y 20.000 metros cuadrados, dotados de sala de celebraciones, templo, barracones, hospital y una casa de baños. Todo lo necesario para mantener a un ejército. Alrededor de estos fuertes surgían ciudades para satisfacer la demanda constante de alimentos y suministros del ejército. Estos soldados romanos querían zapatos romanos, querían alfileres romanos, querían todas las cosas que podían conseguir en cualquier parte dentro del mundo romano. Así que el comercio suele seguirles, los bares suelen seguirles, las mujeres suelen seguirles y terminan por transformar básicamente los lugares en los que se asientan. En solo 5 años se había completado la enorme barrera de Adriano de lado a lado en Britania. El emperador ya tenía protegida la frontera noroeste de Roma, había mejorado la disciplina de sus tropas y dejado un inconfundible testimonio del inmenso alcance del poder romano. Adriano volvió a Roma en el año 126. Una vez allí, encargaría una de las maravillas de la ingeniería más célebres de Roma y eliminaría a su ingeniero más célebre. En el año 126, el emperador Adriano volvió a Roma tras un viaje de inspección militar de 5 años de duración en la frontera romana. Mientras estuvo fuera, sus constructores habían estado trabajando febrilmente para llevar a cabo sus sueños arquitectónicos en la capital. Adriano, desde luego, quería dejar su huella en Roma. Quería recuperar las construcciones de Augusto y demostrar que las podía hacer mejor. 150 años antes, el emperador Augusto se había ganado la fama de haber transformado una Roma hecha de ladrillo en una ciudad de mármol. Adriano quería que su legado arquitectónico fuera igual de memorable. Y la joya de la corona de ese legado tendría una relación directa con el reinado de su legendario predecesor. Poco después de convertirse en emperador, se propuso reconstruir un templo incendiado que databa de la época de Augusto. Sobre los escombros de las viejas ruinas, encargó construir su más famosa estructura, el Panteón, un templo majestuoso en honor a los dioses romanos. Se podría decir que el Panteón es la estructura más asombrosa que hayan construido los romanos. ¿Por qué? Por su rotonda. La rotonda, un enorme espacio interior coronado por una espléndida cúpula, era el corazón dentro del diseño del Panteón. En su mismo centro, la cúpula de hormigón se eleva a 45 metros de altura y se extiende exactamente la misma longitud de lado a lado sin ningún apoyo de columnas ni contrafuertes. 45 metros es una distancia muy grande para abarcar. Debieron tener muchas agallas para intentar hacer algo con semejante anchura. El hecho de haberla construido con una anchura tan grande es uno de sus grandes logros. La cúpula del Panteón sería durante 18 siglos la estructura de hormigón sin sujeción más amplia del mundo. Antes de poder cubrir de hormigón el techo, los ingenieros de Adriano necesitaban averiguar cómo desviar el peso de su centro. De lo contrario, cuando retiraran la estructura de madera que sujetaba el techo, las 3.000 toneladas de hormigón se desmoronarían por su propio peso. Actualmente, cuando construimos con hormigón, introducimos unos cables de acero de tensión que soportan la mitad de la carga del hormigón. Los romanos no podían hacer esto, por lo tanto, la cúpula del Panteón hacía una presión constante externa hacia su base.
Los ingenieros del Panteón desarrollaron varias soluciones extremas para asegurarse de que su techo y la reputación del emperador no se vinieran abajo. En primer lugar, construyeron unos muros sólidos de 6 metros de grosor que sirvieran de buena base para el techo. Utilizaron los muros verticales de los lados como sostén para soportar el peso de la cúpula que ejercía presión hacia afuera. Utilizaron los muros como contrafuerte de la cúpula. Después, según ascendía el techo hacia su cima, mezclaron materiales más ligeros con el cemento y fueron echando progresivamente capas cada vez más ligeras. El hormigón romano, como el actual, se hacía con una mezcla, normalmente de piedras, que se unían con el cemento. En la cúpula del Panteón, los romanos usaron una técnica común en aquella época, que consistía en introducir jarros huecos dentro del hormigón para desplazar parte del hormigón y aligerar así la carga. Para que el techo fuera aún más ligero, los constructores moldearon unos paneles en forma de nicho llamados artesones, que servían para 2 ingeniosos fines. Estos cofres tienen, obviamente, un fin estético. Es decir, permiten que se decore la superficie interior de la cúpula, pero al mismo tiempo sirven para reducir la cantidad de hormigón necesaria para crear la cúpula. Otra modificación realizada para reducir el peso pasaría a ser la característica más distintiva del Panteón: el oculus, un agujero de 9 metros de diámetro en el centro del techo. El oculus libera a la cúpula de tener que soportar la tensión del pesado hormigón en su punto más débil. Además, ilumina el interior como el sol a la tierra. Imagínense que estuvieran en la antigüedad y nunca hubieran entrado en un espacio semejante, porque nunca se había construido un espacio interior así, y sintieran el aspecto religioso de esta construcción, puesto que se había levantado en honor de todos los dioses. Los ingenieros del Panteón se esforzaron por conseguir la perfección, y casi la consiguieron. Solo hay un misterioso error en el diseño que aún sigue desconcertando a todos hoy día. El pórtico frontal del Panteón, con la columnata de acceso al interior, es aproximadamente 3 metros más corto y no conecta con la rotonda en el punto donde debería. El por qué no se utilizaron columnas de 15 metros en lugar de las de 12 que hay allí sigue siendo materia de especulación. ¿Se hundirían en el Mediterráneo? ¿Serían incapaces los romanos de conseguir las piedras a tiempo para que Adriano inaugurara el edificio? No podemos estar seguros. El Panteón ha sido durante siglos un desconcertante enigma para los ingenieros. Pero la forma en que fue construido es solo una parte del rompecabezas. El mayor misterio sigue siendo el de quién fue su diseñador. No queda ningún documento en el que se revele la identidad del arquitecto, aunque se especula con que pudo ser el mismo emperador Adriano. Era un hombre muy versátil. Pintaba, escribía poesía y le encantaba la arquitectura. De las otras construcciones de Adriano, muchas fueron cúpulas, por lo que, en mi opinión, Adriano debió intervenir en el diseño. Otro posible candidato es Apolodoro de Damasco, el genio que había detrás del foro construido por el antecesor de Adriano, Trajano. Apolodoro desconfiaba de los conocimientos arquitectónicos de Adriano y, demostrando gran valor, lo declaró públicamente. Hubo un momento en el que Apolodoro le espetó a Adriano con desprecio: «Vete a diseñar tus cúpulas, calabaza». Adriano llegaría a un punto en el que le irritarían tanto las críticas de Apolodoro sobre sus diseños que le mandaría a suicidarse. En el año 138, 8 años después de ordenar la muerte del mayor arquitecto que haya tenido Roma, Adriano murió de causas naturales a la edad de 62 años. Las 2 décadas que estuvo en el poder fueron uno de los periodos más prolíficos de construcción en la historia de Roma. Porque nunca se había construido un espacio interior así.
y sintieran el aspecto religioso de esta construcción, puesto que se había levantado en honor de todos los dioses. Los ingenieros del Panteón se esforzaron por conseguir la perfección y casi la consiguieron. Solo hay un misterioso error en el diseño que aún sigue desconcertando a todos hoy día. El pórtico frontal del Panteón con la columnata de acceso al interior es aproximadamente 3 metros más corto y no conecta con la rotonda en el punto donde debería. El por qué no se utilizaron columnas de 15 metros en lugar de las de 12 que hay allí sigue siendo materia de especulación. ¿Se hundirían en el Mediterráneo? ¿Serían incapaces los romanos de conseguir las piedras a tiempo para que Adriano inaugurara el edificio? No podemos estar seguros. El Panteón ha sido durante siglos un desconcertante enigma para los ingenieros. Pero la forma en que fue construido es solo una parte del rompecabezas. El mayor misterio sigue siendo el de quién fue su diseñador. No queda ningún documento en el que se revele la identidad del arquitecto, aunque se especula con que pudo ser el mismo emperador Adriano. Era un hombre muy versátil. Pintaba, escribía poesía y le encantaba la arquitectura. De las otras construcciones de Adriano, muchas fueron cúpulas, por lo que, en mi opinión, Adriano debió intervenir en el diseño. Confundible testimonio del inmenso alcance del poder romano. Adriano volvió a Roma en el año 126. Una vez allí, encargaría una de las maravillas de la ingeniería más célebres de Roma y eliminaría a su ingeniero más célebre. En el año 126, el emperador Adriano volvió a Roma tras un viaje de inspección militar de 5 años de duración en la frontera romana. Mientras estuvo fuera, sus constructores habían estado trabajando febrilmente para llevar a cabo sus sueños arquitectónicos en la capital. Adriano, desde luego, quería dejar su huella en Roma. Quería recuperar las construcciones de Augusto y demostrar que las podía hacer mejor. 150 años antes, el emperador Augusto se había ganado la fama de haber transformado una Roma hecha de ladrillo en una ciudad de mármol. Adriano quería que su legado arquitectónico fuera igual de memorable. Y la joya de la corona de ese legado tendría una relación directa con el reinado de su legendario predecesor. Poco después de convertirse en emperador, se propuso reconstruir un templo incendiado que databa de la época de Augusto. Sobre los escombros de las viejas ruinas, encargó construir su más famosa estructura, el Panteón. Un templo majestuoso en honor a los... Entre cada puesto había 2 torres de vigilancia más pequeñas con centinelas que observarían desde allí la zona fronteriza. Y a todo lo largo del muro se erigieron 17 superfuertes con cabida para 1000 soldados romanos. Lo que se consiguió con esto fue crear una especie de zona militar con la cual los romanos pudieran mantener un poderío militar suficiente a lo largo de la muralla, salir en gran número de patrulla a lo largo del frente, realizar el mantenimiento necesario y disponer de una presencia militar eficaz y capaz de intimidar. Cada uno de estos superfuertes cubrían una superficie de entre 12.000 y 20.000 metros cuadrados, dotados de sala de celebraciones, templo, barracones, hospital y una casa de baños. Todo lo necesario para mantener a un ejército. Alrededor de estos fuertes surgían ciudades para satisfacer la demanda constante de alimentos y suministros del ejército. Estos soldados romanos querían zapatos romanos, querían alfileres romanos. Querían todas las cosas que podían conseguir en cualquier parte dentro del mundo romano. Así que el comercio suele seguirles, los bares suelen seguirles, las mujeres suelen seguirles y terminan por transformar básicamente los lugares en los que se asientan.
En solo 5 años se había completado la enorme barrera de Adriano de lado a lado en Britania. El emperador ya tenía protegida la frontera noroeste de Roma. Había mejorado la disciplina de sus tropas y dejado un incómodo. Utilizaron los muros verticales de los lados como sostén para soportar el peso de la cúpula que ejercía presión hacia afuera. Utilizaron los muros como contrafuerte de la cúpula. Después, según ascendía el techo hacia su cima, mezclaron materiales más ligeros con el cemento y fueron echando progresivamente capas cada vez más ligeras. El hormigón romano, como el actual, se hacía con una mezcla, normalmente de piedras, que se unían con el cemento. En la cúpula del Panteón, los romanos usaron una técnica común en aquella época, que consistía en introducir jarros huecos dentro del hormigón para desplazar parte del hormigón y aligerar así la carga. Para que el techo fuera aún más ligero, los constructores moldearon unos paneles en forma de nicho llamados artesones, que servían para 2 ingeniosos fines. Estos cofres tienen, obviamente, un fin estético. Es decir, permiten que se decore la superficie interior de la cúpula, pero al mismo tiempo sirven para reducir la cantidad de hormigón necesaria para crear la cúpula. Otra modificación realizada para reducir el peso pasaría a ser la característica más distintiva del Panteón: el oculus, un agujero de 9 metros de diámetro en el centro del techo. El oculus libera a la cúpula de tener que soportar la tensión del pesado hormigón en su punto más débil. Además, ilumina el interior como el sol a la tierra. Imagínense que estuvieran en la antigüedad y nunca hubieran entrado en un espacio semejante. Dioses romanos. Se podría decir que el Panteón es la estructura más asombrosa que hayan construido los romanos. ¿Por qué? Por su rotonda. La rotonda, un enorme espacio interior coronado por una espléndida cúpula, era el corazón dentro del diseño del Panteón. En su mismo centro, la cúpula de hormigón se eleva a 45 metros de altura y se extiende exactamente la misma longitud de lado a lado sin ningún apoyo de columnas ni contrafuertes. 45 metros es una distancia muy grande para abarcar. Debieron tener muchas agallas para intentar hacer algo con semejante anchura. El hecho de haberla construido con una anchura tan grande es uno de sus grandes logros. La cúpula del Panteón sería durante 18 siglos la estructura de hormigón sin sujeción más amplia del mundo. Antes de poder cubrir de hormigón el techo, los ingenieros de Adriano necesitaban averiguar cómo desviar el peso de su centro. De lo contrario, cuando retiraran la estructura de madera que sujetaba el techo, las 3.000 toneladas de hormigón se desmoronarían por su propio peso. Actualmente, cuando construimos con hormigón, introducimos unos cables de acero de tensión que soportan la mitad de la carga del hormigón. Los romanos no podían hacer esto, por lo tanto, la cúpula del Panteón hacía una presión constante externa hacia su base. Los ingenieros del Panteón desarrollaron varias soluciones extremas para asegurarse de que su techo y la reputación del emperador no se vinieran abajo. En primer lugar, construyeron unos muros sólidos de 6 metros de grosor que sirvieran de buena base para el techo.